En medio de la pelea con los gobernadores, el gobierno nacional eliminó el fondo de incentivo a los docentes, lo que hace peligrar el inicio de las clases. Pero además, luego de conocerse el dato de inflación de enero, que fue del 20.06%, un documento de la expresidenta Cristina Kirchner sorprendió al oficialismo por el nivel de las críticas al plan de ajuste y también a los funcionarios. En un momento que es clave para la gestión, el presidente Javier Milei cree que el acuerdo con el PRO es necesario e inexorable. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estas son las noticias a las 20:30. La expresidenta Cristina Fernández criticó por primera vez y de manera muy dura la gestión de Javier Milei. En un documento de 33 páginas, sostuvo que el plan de ajuste que inició el actual presidente es un verdadero plan de desestabilización y agregó que la Argentina atraviesa su tercera crisis de deuda. Desde el gobierno salieron al cruce de la ex vicepresidenta y el ministro Luis Caputo, ministro de Economía, le recomendó a Cristina que haga silencio, lo que originó un fuerte ida y vuelta en las redes sociales. La inflación en enero finalmente fue del 20,6% y acumuló 254% en los últimos 12 meses. Se trata de un aumento menor al de diciembre, pero que no logró perforar la barrera de 20%. En paralelo, se reveló que se necesitaron 596.000 pesos para no ser pobre y 285.000 para no ser indigente. En instantes te contamos por qué está bajando el dólar libre. Desde abril aumenta el boleto de subte. Ese mes el costo será de 574 pesos por viaje, pero luego va a subir a 667 en mayo y 757 en junio. Con sube no registrada, el valor será todavía más alto. En paralelo, también habrá un incentivo y un incremento en abril en los valores de los peajes. Los gremios docentes nucleados en CETERA advirtieron que peligra el inicio de clases. La secretaria general Sonia Leso advirtió que el gobierno tiene que convocar a paritarias. Además, instó a Javier Milei a solucionar el conflicto del fondo compensador, que es en parte para el pago de salarios. Los gremios afiliados a la CGT se expresaron en el mismo sentido. Llamamos la atención al gobierno de Milei para que convoque a paritaria y resuelva este conflicto. Empezó una campaña anti-Messi en caso de que el propio Lionel juegue los Juegos Olímpicos de 2024. Si se presenta en París, Jérôme Roten, anoten por si no saben el nombre, que seguramente no lo conozcan, un futbolista francés o exfutbolista francés, intentó desacreditar a Messi y pedir que, si se presenta, lo silben. Tampoco se sabe quién es, y si la gente le va a hacer caso, bueno, mucho no importa. Mais j'ai envie de dire, les gars, si il y a un moyen de contester le fait que Léo Messi s'est foutu de nos tronches pendant 2 ans, bah sifflez-le. La inflación de enero tuvo una suba del 20.6% y es el índice menos alto que el de diciembre, pero por supuesto todavía continúa siendo una de las cifras más altas registradas mensualmente a lo largo de los últimos 30 años. Algunos productos de los que usamos todos los días, como por ejemplo el café, los pañales, el shampoo, el pan, además, están teniendo subas que están superando el 45%. Vamos a ver qué pasa cuando vos y yo salimos a hacer las compras. Nos vamos al móvil, trabajando allí y registrando este movimiento de precios está nuestro compañero Cristian Doldán. Buenas noches, Cristian.
Silvina, para comparar, para conocer el precio, el dato de la inflación bien justo, bueno, hay que venir a las góndolas, por eso nos venimos hasta el autoservicio Marta, acá en el barrio de Almagro, y para hacerlo bien dinámico, para conocer esta variación de precios con este dato de inflación que se conoció en el día de hoy, vamos a comparar precios con respecto a 2 meses, al mes de diciembre. Por ejemplo, este papel higiénico que sale 4.950 pesos, en diciembre valía 2.000 pesos. Estamos hablando de una variación de casi 3.000 pesos con respecto al mes de diciembre. Si tomamos, por ejemplo, un shampoo, en este caso 3.750 pesos. Este shampoo en el mes de diciembre estaba valiendo 1.550 pesos. Hablamos de un aumento de un poco más de 2.000 pesos. Y si tomamos al café, otro de los productos que ha aumentado muchísimo en este último mes, en estos últimos meses, 6.150 pesos. Acá la dueña de este local nos comentaba que en el mes de diciembre salía 3.800 pesos. Tomamos estos 3 productos, pero bueno, podríamos hablar de toda la góndola, de las diferentes góndolas y de diferentes rubros. Marta, te quiero agradecer por recibirnos y te quiero consultar, teniendo en cuenta este aumento importante que no para, ¿cuáles son los productos que los clientes no están llevando ya por el elevado precio? Bueno, buenas tardes, Cristian. Bueno, la verdad que los lácteos se dejaron de comprar, los yogures, los quesos untables, las cremas, por un tema de que, bueno, la gente ya no lo puede alcanzar. Ahí vemos, acá tenemos las góndolas de lácteos. Vos me decís, uno de los rubros que más se está sintiendo, que ves que no se compra. Sí, es de la canasta básica lo primordial, ¿no? Un yogur, una leche, que siempre en los hogares se tendría que haber, ¿no? Por los chicos, por las personas mayores. Pero bueno, se dejó de comprar leche larga vida, se está comprando leche en sachet, que es la más económica. De todas maneras también aumentó muchísimo, pero bueno, la gente lleva de un sachet, es el día a día la compra. En estos tiempos, Marta, también uno piensa si hay compras fraccionadas o por lo menos esta cuestión de empezar a llevar menos unidades con respecto a otros tiempos, teniendo en cuenta el aumento. ¿Esto es así? ¿Qué ejemplo podríamos dar? Sí, eso es lo que pasa en los fiambres, quesos. Los quesos, bueno, son carísimos por el tema también del lácteo que te estaba comentando. Quesos duros, quesos blandos, quesos cremosos, esos son bastante elevados. Entonces la gente lleva de porciones muy pequeñas, y ni siquiera llega a 100 gramos. ¿No lleva 100 gramos? No. El fiambre también lleva por fetas, para un sanguchito, te dicen. Entonces dame 2 fetas de queso, 2 fetas de jamón, para que poderle alcanzar, ¿no? Y así sucesivamente también con los huevos. Los huevos también piden de 2 huevos, media docena. Muy raro que te compre una docena de huevos. Gracias, Marta. No, al contrario, Dios. Bueno. Ahí estaba Marta contándonos un poco sobre lo que pasa en supermercados. La inflación del día de hoy, bienes y servicios, 44,4% ha aumentado este rubro. Hoy tuvimos la posibilidad más temprano de dialogar con comerciantes que justamente se dedican a este rubro y le preguntamos cómo hacen para vender en estos tiempos en que la inflación no para y en el que todo aumenta. Todo aumenta y las peluquerías son una de las principales variables de recorte que hacen las familias. Una clienta que consumía muchos servicios va bajando. El consumo de hacerse manos, pies, pelo, pestañas, esculpidas. Esa clienta elige ahora, bueno, no sé, prefiero hacerme el color y dejo de hacerme las manos, cosas así. La de autogestión. Y como en lo mío yo no he hecho modificaciones, siempre se hizo solo corte acá. ¿Y no considerás que también por un tema de costo, digo, este tema de que uno se corte? Lógico. Sí, influye. Y aparte que no es una cosa de extrema urgencia el corte de pelo. Supongo que la canasta familiar es más urgente. Y la gente se va a preocupar más en eso que... Y en cuanto al corte de pelo, buscan ofertas o buscan zafar de alguna forma. Comprarse un libro o tomarse un café se convirtieron casi en lujos que pocos sostienen en medio de una inflación galopante. Los libros aumentan todos los meses, pero bueno, sí vimos en diciembre un aumento de determinadas editoriales que subían 2 veces en el mes, entonces sí, claramente afectó. ¿Pasa que un lector también hasta cambia de lo que vino en primera instancia a buscar por el precio y se termina llevando otra cosa?
Sí, siempre que sea como de la misma línea del género, pero sí. Sí, siempre tiene varias posibilidades y va eligiendo de acuerdo al precio. ¿Cuánto cuesta tomar un café hoy en día? Y un café hoy promedio entre 1.500 y 2.000 pesos, depende del lugar. ¿Solés tomar vos? Sí, yo soy cafetero por excelencia, sí, tomo mucho café. ¿Se está complicando ahora que va aumentando todo? ¿No? ¿Es algo que no resignás? No, yo soy jubilado y pensionado, pero se me hace difícil la mía y a la mayoría de la gente. Complicadísimo está, muy complicado. La inflación superó el 20% en la mayoría de los rubros y la caída en las ventas es más que notoria. Los comerciantes admiten que apelan a diferentes estrategias para no perder clientes. Nosotros no tenemos la variedad que tendríamos que tener, o sea, tenemos lo justo, más o menos vemos lo que consume la gente, ponerle menta fuerte, los caramelos también nos fijamos qué es lo que consume la gente, porque si vos tenés que tener todo lo que es kiosco, no llegás. Van a lo seguro, traen los productos seguros. Sí, traemos los productos que sabemos que van a salir. Si pasamos del otro lado del mostrador, se pueden encontrar a los jubilados, de quienes escuchan historias que dejan en claro el cambio profundo en los consumos. Cada vez uno compra menos de cada cosa, menos artículos. Qué sé yo, si usabas papeles para la cocina, el rollo de papel, ahora usás otra vez el repasador. Y entonces te pones a pensar en el detergente que vas a gastar lavando el repasador. Bueno, es una... ¿La carne? Ya no existe. ¿No comes carne? No, prácticamente no. El cambio de hábito forzado a partir del comportamiento de precios, la suba de la inflación y el índice de enero no logró romper la barrera del 20%, más con subas que estamos viendo que superan el 30% y hasta el 40%. Está de vuelta Leandro, nos alegra mucho, bienvenido. Qué día, Leandro, ¿no? Para hablar de economía con tantos temas. ¿Hacia dónde vamos y qué implica esta suba que tuvimos hoy? Que además... sumó otro dato porque conocimos inflación y conocimos canastas que justamente no hacen otra cosa más que marcarnos líneas de pobreza y de indigencia. Hola Silvina, sí, efectivamente una jornada llena de información económica. Como decías, el dato de inflación estuvo dentro de lo esperado. Lo había adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo, al decir que iba a ser menor que el de diciembre. Fue 5 puntos porcentuales menor la inflación de enero. Y los rubros que más aumentaron, como comentaba Cristian, bienes y servicios varios, 44,4%. Esto es un polirrubro. Este rubro, bienes y servicios varios, incluye peluquería, cigarrillos, hasta gastos de sepelio. Está carísimo cortarse el pelo, pero también morirse. El transporte aumentó 26%, la comunicación aumentó 25%, recreación y cultura 24%, equipamiento para el hogar 22,3% y alimentos y bebidas 20,4%. Desglosando, lo que más aumentó fueron los precios regulados, porque el gobierno justamente está corrigiendo precios relativos. Lo que menos aumentó fue los estacionales, pero esto también tuvo un impacto en la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, que justamente mide la línea de pobreza y la línea de indigencia. La línea de pobreza en enero para una familia de 4 integrantes se ubicó casi en 600.000 pesos, 596.823 pesos. Aumentó en enero 20,4%, en sintonía con la inflación. En el último año aumentó más que la inflación, 264,9%. Y la línea de indigencia también aumentó en enero y también tuvo un aumento importante. Se ubicó en 285.561 pesos para una familia de 4 integrantes, 2 adultos y 2 niños. Aumentó 18,6% en enero. Pero escucha este dato, 296% en el último año. Es decir, los alimentos aumentaron mucho más que el IPC, que la inflación en general. O sea, el impacto sobre los sectores populares es mucho más fuerte. Bien. Estos son los datos que estamos repasando con Leandro, pero también obviamente debe haber una repercusión en los mercados. Contanos cómo anduvo hoy este tema. Paradójicamente fue un buen día para los mercados. Empieza a haber esta disociación entre lo que pasa en la calle y lo que pasa en la City, en los mercados. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy bajó el dólar fuertemente, pero también subieron los bonos y las acciones argentinas. Hay mucha volatilidad, hay que decir. El dólar blue bajó 3,49%, se ubicó en 1.105 pesos. El dólar MEP y el contado con liquidación bajaron más de 4% y cerraron el MEP en 1.124 pesos y el contado con liquidación en 1.177 pesos. ¿Por qué
está bajando? Básicamente porque la recesión empieza a impactar tanto en el bolsillo de los inversores minoristas como en los importadores, en las pymes que tienen menos liquidez, menos pesos para importar y por eso van menos al dólar contado con liquidación. Dicho en criollo, no hay un mango en la calle. Básicamente la plaza cambiaria está seca de pesos, hay menos pesos dando vuelta, entonces van menos al dólar y por eso tanto los dólares financieros como el blue caen. Eso se vio con respecto al dólar. Pero el dato novedoso fue que los bonos subieron y que las acciones argentinas también subieron luego de varios días de caídas. El Merval en dólares, que son las acciones medidas en dólares, subió 2,3%, hoy cerró en $939, y el bono AL30 en dólares también subió 4,7%, cerró en $42,70, es decir, fue una buena jornada para los mercados financieros después de un martes bastante difícil porque las acciones argentinas en Wall Street habían caído por malos datos de la economía de Estados Unidos. Básicamente la inflación en Estados Unidos fue mayor de la esperada y eso impactó en los activos argentinos. Para tener en cuenta también, Leandro, hay otros factores, porque estos datos son fuertes, hacemos además el análisis de los mercados, pero sabemos que se vienen aumentos y en rubros muy sensibles que en muchos casos no pueden dejar de consumirse, ¿verdad? Sí. ¿Para qué nos preparamos? Viajar va a estar más caro, o sea, cada vez que te muevas, ya sea para ir a trabajar, para juntarte con un amigo, para visitar a tu familia, bueno, viajar va a estar mucho más caro. Esto es porque hoy se conoció que Esbase, la empresa que gestiona los subtes en la ciudad de Buenos Aires, va a decidir aumentos muy fuertes en la tarifa que van a ser escalonados, van a empezar a partir de abril. En abril la tarifa de subtes en la ciudad de Buenos Aires trepa a 574 pesos. Escuchaste bien, 574 pesos, es un aumento de 360% con respecto a la tarifa que estás pagando hoy. En mayo sube a 667 pesos, un aumento de 433%, y en junio sube a 757 pesos. Es decir, en junio vas a pagar 6 veces más el boleto de subte de lo que se está pagando hoy en la ciudad de Buenos Aires. Esto también va a tener un impacto en el premetro, justamente que hoy está en 43 pesos con 75 centavos. En abril va a pasar a superar los 200 pesos, en mayo 233 pesos y en junio 264 pesos. Estos aumentos son si tenés la SUBE registrada. Si no tenés la SUBE registrada vas a tener que pagar mucho más. De hecho, vas a tener que pagar 859 pesos cada viaje en subte a partir de abril directamente. O sea, pasás de pagar alrededor de 100 pesos a 859 pesos en abril si no registraste la SUBE. Pero este no va a ser el único aumento. También va a haber aumentos para aquellos automovilistas que circulen por autopistas y que tengan que pagar peajes. De hecho, a partir de abril se habla de que las autopistas en la ciudad de Buenos Aires aumentarían 105% y 35% en junio. Va a ser también un aumento escalonado, pero muy, muy fuerte. Por eso decimos que viajar estará mucho más caro. Ahora, se está dando otro frente de conflicto en el transporte. ¿Cuál es? Principalmente las empresas de colectivos. Vos sabés, Silvina, que hoy las cámaras de ese sector, de empresas de colectivos, le enviaron una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, exigiéndole legalmente que redetermine subsidios. ¿Qué significa redeterminar subsidios? Que los aumente, que aumente los subsidios y que los adapte al costo del transporte y también al aumento de paritaria que hubo con la UTA, firmada por los empresarios y la UTA y homologada por el Ministerio de Trabajo. Entonces, alertaron las empresas que si el gobierno no aumenta los subsidios, se va a ver interrumpido el servicio en el AMBA. De hecho, adelantaron que hay algunas empresas que ya están reduciendo el servicio, que esto no se está notando porque estamos en vacaciones y hay menos personas en la ciudad, pero que a partir de marzo, cuando reinicien las clases, puede haber una crisis de transporte en el AMBA. Eso es lo que advirtieron las empresas de transporte, que aseguran que entre lo que paga un pasajero en promedio, 200 pesos el boleto promedio, más 400 pesos de subsidio, eso suma 600 pesos, pero que el costo de cada boleto es de 1.000 pesos. Entonces hay un faltante de 400 pesos que las empresas le están reclamando al gobierno en calidad de subsidios. Vamos a tratar de darte alguna alternativa para poder hacer frente a esta suba de precios. Salimos a recorrer las distintas ferias en la ciudad de Buenos Aires, nos detuvimos en el barrio de Caballito y en Plaza Irlanda en particular, donde funciona una de estas alternativas para que puedas hacer tus compras. Fíjate qué pasó. Cada vez tenés que bajar más cosas para comprar y bajar la calidad también.
Por eso yo vengo acá, porque tenés varias marcas. Más allá de los posibles ahorros, algunos consumidores se manifiestan sorprendidos por los precios y dicen que en el bolsillo que aguante. La verdad que es muy caro. Estoy sorprendido por la alza de precios que hay. Semana pasada que pegué una vuelta por acá, veo que el filete de merluza estaba a 6.000 pesos, hoy está a 7.500. Comparando con otros lugares, sí, algunos precios están mejor. Tengo una jubilación y no hay forma de combatir este nivel de inflación. No hay manera. Para mí, que soy jubilada, caro. ¿Cómo se hace con una jubilación para poder llevarse algo de esta góndola? Milagros. Otra cosa no se puede hacer. Comer un día sí, un día no y así. Cuando el bolsillo no da, el estómago tiene que aguantar. Ciertamente, el aumento en los precios ha repercutido en el nivel de consumo de los ciudadanos y los comerciantes dan cuenta de ello. No es como más cantidad, pero no dejan de comprar, digamos. Llevan lo justo, un poquito menos, pero siempre están comprando. Los gremios docentes ya se han declarado en situación de alerta, es que están reclamando que se abran las paritarias, que esto ocurra de manera urgente y además que se pague el fondo compensador de incentivos docentes para que llegue a las provincias, que son unas herramientas claves para lograr el pago de los salarios. La secretaria general de CETERA, Sonia Leso, advirtió que si no resuelve este conflicto, podrían no iniciarse las clases. No se depositó el FONID y el fondo compensador a las provincias. Tampoco, como pueden ver aquí, se envió lo de comedor y copa de leche. Lo que estamos defendiendo son leyes que conquistamos en la democracia, en el caso del FONID, ayunando en la carpa blanca durante años, 1.003 días de ayuno para conseguir la ley de financiamiento educativo. Nos importa que nuestros niños, niñas y jóvenes vayan a la escuela y por eso llamamos la atención al gobierno de Milei para que convoque a paritaria y resuelva este conflicto. Por su lado, el gobierno confirmó que no se va a transferir el dinero correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente, ya que aseguran que ese fondo ya no existe. En su habitual conferencia de prensa, en este caso ha sido el vocero presidencial Manuel Adorni, el encargado de indicar que los salarios de los maestros dependen de cada uno de los gobernadores y que cada provincia es libre de pactar con sus trabajadores. Con respecto a lo que se denomina popularmente paritaria docente nacional, que en realidad todos sabemos que no es tal, no existe la paritaria docente nacional, se está evaluando, aún no hay ninguna definición al respecto. Recordemos que los salarios docentes dependen de cada uno de los gobernadores, por lo tanto, cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores, ¿no? El gobierno denunció hoy una red extorsiva y de trata de personas que operaba mediante aquellas personas que gerencian planes sociales en la provincia de Chaco. Gobernador Leandro Esdero. En una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad se expuso el caso de un dirigente social de la corriente clasista combativa de Chaco que prostituía a mujeres a cambio de otorgar beneficios sociales. Este hombre ya está detenido y, según trascendió, obligaba a las mujeres a asistir a marchas a cambio de ayuda social, de la cual además se robaba una parte. Y creen que muchas de ellas fueron entregadas a funcionarios. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, ya adelantó que se van a incrementar las penas y que se está dando una nueva mirada para tipificar de una manera diferente, con una nueva figura penal, esta situación tan particular que está involucrando a personas que deben ayudar a tener beneficios sociales, son intermediarios y terminan quedándose con una parte de esos planes y además sometiendo a estas personas. Estamos concibiendo una figura delictiva, un tipo penal especial,
vinculado a los intermediarios y el fraude con el dinero destinado a la ayuda comunitaria, que se lo malversa. Vamos a dar apoyo normativo, proponer nuevos delitos y el incremento de las penas para que se sancione con proporcionalidad y mano justa, como nos han indicado, estos delitos tan aberrantes. La ministra de Seguridad defendió el protocolo antipiquetes ante la justicia tras haber sido cuestionada por agrupaciones de izquierda. El protocolo es legal. Esto es lo que respondió Patricia Bullrich ante el juez Sebastián Casanello y aclaró que no transgrede disposición alguna. Aclaró, no transgrede ni la Constitución Nacional ni los tratados sobre derechos humanos. En la conferencia con Cunio Libarona, la ministra contó que en la línea 134, que se enmarca dentro del protocolo, el gobierno ya recibió 80.000 llamadas denunciando extorsiones y aprietes. Hemos recibido 80.000 llamadas y no recibimos más porque no tenemos más capacidad de recibir. 80.000 llamadas que hablan de extorsión, de aprietes. Esto está enmarcado en una desestructuración, en una destrucción de valores. Y estos valores hacen que los que manejan la política social, los planes sociales, se creen que tienen poder y el poder de dominar y de explotar a la gente. Que de acá va a salir un cambio total y absoluto a partir de los ministerios involucrados y de las provincias involucradas, de un cambio total y absoluto de estos gerentes que ya no son gerentes de la pobreza, son gerentes de la explotación total y absoluta del ser humano utilizando su condición de vulnerabilidad. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, fue recibido por el Papa Francisco en el Vaticano. El mandatario porteño afirmó que en una audiencia privada el sumo pontífice le pidió trabajar por la reconstrucción del diálogo. Hubo intercambio de regalos y Francisco insistió con su intención de viajar a la Argentina, aunque hasta ahora no ha dado precisiones. Otro tema que despertó el interés del Papa fue el que está ligado a los planes de asistencia. Jorge Macri le contó sobre los mecanismos que se están desarrollando para los que necesitan ayuda, pero no la requieren de manera habitual. O sea, la clase media que está hoy afectada por la crisis. Se acercan los Juegos Olímpicos de París 2024 y ya cerrada la clasificación del seleccionado argentino, ahora todo pasa por los futbolistas que va a citar Javier Mascherano para la gran cita. ¿Estará o no estará Lionel Messi? ¿Qué es lo que falta para que el más grande de todos pueda participar de su segundo Juego Olímpico después de haber sido campeón en Beijing 2008? Por ahora lo positivo es que Mascherano lo va a llamar, que Chiqui Tapia va a colaborar en convencerlo y que desde Inter Miami, según explicó el propio Tata Martino, no van a poner ningún tipo de obstáculo en que la Pulga participe de la máxima cita. Lo negativo es que el clima en París está bastante caldeado después de lo que fue el paso de Messi por el Paris Saint-Germain. Y un tal Jerome Rotten, perdón, pero tengo que leerlo porque desconozco quién es, aparentemente exfutbolista, máximo logro es haber sido ultrasuplente en la Copa de las Confederaciones 2003, dijo que todos los parisinos deben silbar a Lionel Messi e insultarlo en caso de que se presente a disputar esta competencia. Juste en tant que français, parisien et français, le revoir ici faire le beau avec l'Argentine, tant mieux pour lui. Mais j'ai envie de dire, les gars, si il y a un moyen de contester le fait que Léo Messi s'est foutu de notre tronche pendant 2 ans, ben sifflez-le. Je dis pas qu'il faut être violent, mais sifflez-le quand il sera sur le terrain pour lui montrer que nous, on est très mécontents de l'image qu'il a donnée du Paris Saint-Germain, de Paris et de la France.
et va revenir avec le maillot de l'Argentine, tant mieux. Mais part du principe que ça va pas être tapis rouge comme ça a été il y a 3 ans quand tu as signé au Paris Saint-Germain. Pobre, está enojado el bueno de Rotten y se lo entiende, ¿no? Después de haber vivido de fracaso en fracaso, no como le sucede a Mercedes-Benz en la Fórmula 1, que no solo es una escudería exitosa, sino que también tiene la posibilidad ahora de presentar un nuevo auto, un nuevo monoplaza, el W15, el último que va a utilizar este hombre, Lewis Hamilton, en caso de que ya se concrete todo lo que tiene arreglado con, bueno, la escudería Ferrari, que será su próximo equipo. Recupera el color plata, algo que se había perdido porque era de color negro últimamente, y según explicaron también van a volver las flechas plateadas en el morro del auto, así como también en la cabina que tiene el piloto. Fue probado, pero más por una cuestión de motor que por un tema estético, como ustedes pueden observar aquí delante, y justamente el morbo principal está en que es el último auto que históricamente va a usar Lewis Hamilton en el año 2024, visto y considerando que en 2025 va a pasar a Ferrari. Más de 10 personas resultaron heridas durante un tiroteo en Kansas City durante el desfile de celebración de los Chiefs por su victoria en el Super Bowl. La policía y los bomberos reportaron que al recibir denuncias de los disparos en los alrededores del estadio, realizaron un operativo de emergencia para poder evacuar la zona. Además, detuvieron a por lo menos 2 personas que en estos momentos están siendo investigadas. Algunos videos que circulan en la red registraron los primeros auxilios a los heridos. 4 muertos y más de una decena de heridos es el saldo de una serie de ataques israelíes en el sur del Líbano. El ejército israelí informó que fue la respuesta al lanzamiento de cohetes desde ese país que terminaron con la vida de al menos un soldado. Los impactos fueron en varios puntos de la ciudad de Safed, a unos 15 kilómetros de la frontera, incluyendo en una base militar. Los ataques están tensionando la relación con el país vecino de Israel y recrudece la posibilidad de que el conflicto escale para convertirse en una situación más tensa en toda la región. Los últimos rehenes que fueron rescatados por las fuerzas de defensa de Israel agradecieron a las tropas del Estado judío por su trabajo. Y estamos hablando de los argentinos Fernando Simón Mamán y Luis Har, quienes también pidieron la liberación de todas las personas que todavía están secuestradas en Gaza. שהסירו לנו עדויות שלי הביתה, שכל החטופים יחזרו. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהשתתף במבצע המורכב הזה, לצה"ל, לכוחות הביטחון, לכל החיילים שנתנו לנו להרגיש שמחזירים אותנו הביתה. ובתוך הלב שלי רוצה שכל מי שנחטף ונמצא בגאזה יחזור אלינו בשלום. אנחנו נעשה הכל כדי שזה יהיה אמיתי ויוכלו לשמוח כמו שאנחנו שמחים היום. Y un día volvió Cristina Kirchner. Cuando volvamos de la pausa te vamos a contar en qué marco fue esa vuelta, qué dijo, a quién cuestionó y por supuesto vamos a seguir hablando de economía y mucho más aquí en Noticias a las 20:30. Volvemos. Como te conté, reapareció Cristina Fernández de Kirchner, esta vez a través de la elaboración de un documento de unas 33 páginas donde la expresidenta criticó algunas de las medidas tomadas, especialmente en materia económica, por el gobierno de Javier Milei. En su perfil de X, con una publicación que dice que en el día de San Valentín y como siempre enamorada de la patria, Cristina presenta su investigación donde detalla algunas ideas y también algunas propuestas sobre cómo se deberían abordar problemáticas que están referidas a la economía, la seguridad e incluso también la educación y la salud.
La principal crítica fue dirigida al plan económico. Allí, según Cristina, hasta el momento solo se ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización que no solo retroalimenta una espiral inflacionaria, sino que además coloca a la sociedad al borde del shock. Y aclara que va a provocar más desocupación y una desesperación social que conlleva a un caos planificado. Pero hubo más. Para la expresidenta, el principal problema del país es el endeudamiento desmedido en dólares y aclara que desde su espacio no comparten el diagnóstico del gobierno de que el déficit fiscal sea la única razón de la inflación y de la crisis. La inflación en Argentina, según detalla, se dispara ante la escasez de dólares. Pero por otra parte, también comparó el plan económico de Milei con el que llevó adelante la dictadura cívico-militar. ¿Qué dijo? En lo que hace a la apertura indiscriminada de la economía, la desregulación laboral de hecho y además las privatizaciones que se realizaron durante la década del 90. Y en este sentido, lo cruzó directamente el actual ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusó de ser un endeudador señal por su trabajo durante la gestión de Mauricio Macri. Y dijo: reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas solo puede conducir a malos resultados. Pero Caputo no se quedó callado y decidió responder en su perfil de X. Y para esto citó una de las cuestiones, uno de los cuestionamientos que Cristina realizó en materia económica. ¿Qué dijo el ministro de Economía? Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico que usted siempre ignoró, empieza diciendo Caputo. La culpa directamente de todo el déficit fiscal de los últimos 16 años y resalta que fueron las políticas de Mauricio Macri y de Javier Milei las que lograron reducir esta variable. Toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas. Y el ministro remata: le invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada. Pero hubo más, porque Cristina respondió: buen día, señor ministro, no es el primero de su familia que intenta hacerme callar. Y termina: solo en un país con este poder judicial, usted puede volver a ser funcionario público. El ministro de Economía, sin profundizar, la cita y responde: siga en su mundo paralelo, señora. Desde el Gobierno Nacional fueron los ministros los que salieron a responder. Además de Caputo, otra de las respuestas fue la del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien dijo que le sorprende la falta de autocrítica, ya que aclaró, Cristina se expresa como si no fuera responsable de ninguna situación. La verdad que con cierta sorpresa las declaraciones de la expresidenta y vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, donde pareciera que ella nace a la política ahora, ¿no?, para hacer un cuestionamiento y no se hace cargo ni responsable de los 20 años que lleva el kirchnerismo prácticamente en el poder de la Argentina, atacando los 4 años del presidente Macri, ¿no? Entonces, la verdad que llama la atención, porque esta falta de autocrítica, de responsabilidad cívica, ya no digo ni siquiera política, ¿no?, de hacerse cargo del desastre en que han sumido la Argentina, y tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable de nada, ¿no? Y Milei es una creación de 20 años de kirchnerismo en la Argentina. Claro, claro. Que ha sumido a la Argentina, a nuestro país, en una situación de pobreza, inflación, destrucción casi masiva de la organización del Estado, de la organización pública, de las instituciones, de la política, una degradación absoluta, y así todo se siente con derecho a expresar su opinión y su crítica sin dar más que 2 meses al presidente Milei para que lleve adelante su gobierno, y haber puesto todos los palos en la rueda, pese a que se decía que no iba a intervenir, que iba a dar tiempo, etcétera, poner todos los palos en la rueda para que no se pueda gobernar.
El documento, respuestas, y en el documento justamente de la expresidenta, ella habla de que la Argentina está atravesando una tercera crisis de la deuda. Entre el impacto de la inflación y el ajuste que se está desarrollando en este momento, el gobierno actual está con un panorama económico que además lo atraviesa en una encrucijada política. Vamos a hablar de este tema. Quiero saludar esta noche a Ismael Bermúdez, periodista, especialista en temas que tienen que ver con la economía, para que nos ayude a desentrañar esta madeja, porque el presente, Ismael, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por este de vuelta. Tiene una complejidad muy importante. ¿Qué ves vos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, en relación al tema de la deuda, el tema de la inflación, lógicamente están muy, pero muy vinculados. La deuda en la Argentina ha ido creciendo, tanto durante el gobierno, luego del canje de la deuda del 2005 que hizo Roberto Lavagna. A partir de ese momento, estamos hablando del 2005, la deuda fue creciendo con cada una de las gestiones. Creció con Néstor Kirchner luego del canje de la deuda, creció con Cristina Fernández de Kirchner, aproximadamente en unos 80.000 millones de dólares. Luego pegó un salto muy fuerte con Mauricio Macri, otros 80.000 millones de dólares. Creció con Alberto Fernández, también en otros 100.000 millones de dólares. Básicamente la deuda que tomó Mauricio Macri fue una deuda en moneda extranjera, fundamentalmente tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, que ayudó a financiar la salida de capitales. También hubo salida de capitales con Cristina Fernández de Kirchner, primero con la crisis del Lehman Brothers, ya por el año 2008, entre el 2008 y el 2011, con Alberto Fernández creció muy fuerte la deuda en pesos, especialmente aquella que está vinculada al SER, o sea que se ajusta por inflación, y también la deuda que se ajusta por el tipo de cambio. Y bueno, y ahora a partir de ahora con Javier Milei, la deuda va a pegar otro salto muy, pero muy importante, justamente por la devaluación del peso y por el hecho de que hay todavía por delante una fuerte inflación que ya está programada. En tan solo 2 meses la inflación fue de más del 50% con Javier Milei, 25,5% en diciembre, 20,6% en enero. Y bueno, estos aumentos tan fuertes que vienen para el transporte público, para los servicios públicos, etcétera, nos aseguran que vamos a tener una inflación también muy alta en la medición de febrero de este mes, Ismael, en la medición de marzo, Ismael, con el aumento de cuotas de las... sí. Te quería preguntar por eso, por los datos de inflación. Todos los precios están aumentando, menos los salarios y las jubilaciones. Sin embargo, el gobierno, propiamente el presidente Javier Milei, no está pagando el costo todavía político de esa situación. ¿Por qué te parece que eso sucede? Bueno, primero porque están muy frescas las elecciones, primero por el desastre económico o el derrumbe económico que tuvimos con los gobiernos anteriores, con lo cual, digamos, no aparece todavía en la ciudadanía una alternativa política a Javier Milei, pero el deterioro es muy, pero muy profundo y va a pasos muy, pero muy acelerados, con lo cual, cuidado, porque esta luna de miel que ya se está terminando puede derivar en un conflicto muy, pero muy fuerte, creo yo, a muy corto plazo, más aún porque la inflación ya se está devorando la devaluación del peso y es muy probable que el propio Javier Milei tenga que volver a devaluar y nuevamente los precios van a pegar un estirón todavía mucho más fuerte que el que estamos experimentando en todos estos meses. Solamente con ver lo que va a aumentar el transporte público de pasajeros en las próximas semanas ya nos da una idea de que vamos a tener inflación de 2 dígitos y seguramente empezando con un 2 nuevamente.
Ismael, vos sabés que estamos todos preocupados por ver qué es lo que va a pasar con la evolución de los precios y de los salarios, el correlato en el consumo, la producción, la recesión. Es algo que nos inquieta mucho, pero yo sé que vos seguís minuciosamente el destino de fondos que administra el gobierno. Y hay dos rubros que son muy delicados. Uno es el de educación y otro es el de salud. ¿Vos sabés qué es lo que pasa con esas partidas? Si se iban a girar finalmente, una para atender la demanda de los sectores que tienen que ver con la educación y otro con los programas que asisten a aquellas personas que necesitan medicamentos especiales y que hoy están en una situación delicada. Bueno, sí, hay recortes pero muy fuertes. Los datos del Ministerio de Economía, ¿qué es lo que marcaron? Que en enero hubo recortes en ¿qué? En las partidas para jubilaciones, transferencias a provincias, en inversiones, en salario familiar, en universidades, y ahora viene un recorte muy fuerte en todo lo que tiene que ver con salud y con educación. Cuidado con el tema de salud, porque el gobierno se quiere apropiar de los fondos que manejan, o mejor dicho, del fondo que tiene que ver con el financiamiento de los tratamientos costosos y de alta complejidad, que no son fondos del gobierno, sino que son fondos de las obras sociales, porque un porcentaje del aporte de los trabajadores va al Fondo de Redistribución Solidario, que financia justamente esos tratamientos costosos. Si el gobierno no manda esas partidas, que lo administra él, el gobierno, pero no son fondos que pertenecen al Estado Nacional, sino que son fondos que pertenecen a las obras sociales, vamos a tener serios problemas con los pacientes, insisto, discapacitados y con los pacientes con enfermedades muy riesgosas. Claro, un tema muy sensible desde luego. Por otra parte, mañana el gobierno ha convocado a una nueva reunión para saber qué va a pasar con el salario mínimo vital y móvil, otro tema muy delicado, porque el nuevo valor de ese salario además está muy ligado al monto que perciben muchas personas a través del potenciar trabajo. ¿Qué datos están manejando, Ismael? ¿Qué es lo que sabés? Mirá, el salario mínimo ha tenido una caída realmente impresionante, pero muy fuerte en los últimos años, y lógicamente el salario mínimo que pueda llegar a fijar el Consejo del Salario Mínimo va a estar seguramente por debajo de la inflación. El objetivo del gobierno es disminuir el gasto público a través de un recorte muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las partidas vinculadas al salario y a la educación. Bien, vamos a esperar entonces esa reunión de mañana y el derrotero del tema de los fondos de las obras sociales. Es un tema muy controvertido, había mucha inquietud en los gremios, todos tratando de ver cuál es el monto que finalmente se puede llegar a recortar o no, por lo que implica socialmente en este escenario donde además, como lo hemos hablado con vos, la inflación impacta fuerte en muchos hogares. Ismael Bermúdez, periodista, especialista en economía, te agradecemos mucho este contacto aquí en Noticias a las 20:30. Gracias. Y por otro lado, también vamos a seguir hablando de estos temas con Leandro, porque vos estás siguiendo un tema muy particular, ¿no? Sí, el de los fondos que hace el que envía el gobierno a las obras sociales de los sindicatos. Lo explicaba un poquito Ismael Bermúdez. Hay un fondo que se llama Fondo Solidario de Redistribución, que lo administra el Estado, pero es dinero que ponen los empleadores y los trabajadores a través de su salario. ¿De qué me refiero? Del 3% que pagan los trabajadores desde su salario y el 5% que pagan los empleadores para las obras sociales. Estos fondos que salen de los salarios de los trabajadores los administra la Superintendencia de Servicios de Salud. La Superintendencia de Servicios de Salud se los gira a las obras sociales de los sindicatos. ¿Para qué?
para financiar prestaciones médicas de alta complejidad, para comprar medicamentos costosos y también para financiar tratamientos que tienen como cobertura a los discapacitados y que muchas obras sociales atienden. Bueno, ese dinero que los sindicatos, la CGT dice, es dinero de los trabajadores y tendría que financiar justamente a las obras sociales y que lo administra la Superintendencia de Servicios de Salud, Presidencia decidió auditarlo, es decir, pidió Javier Milei informes sobre cómo se están administrando esos fondos. La oposición durante el gobierno de Alberto Fernández siempre dijo que no estaba claro, no era transparente esa administración. Para que tengas una idea, la CGT hoy está reclamando 62.000 millones de pesos que dice que el Estado Nacional la deuda justamente para financiar a las prepagas, a las obras sociales. Y durante 2019 a 2022, en el gobierno de Alberto Fernández, ese dinero que se generó a obras sociales fue por 350.000 millones de pesos. Estamos hablando de una caja millonaria y de una puja política entre el gobierno y los sindicatos tras el paro general del 24 de enero. Milei volvió a opinar sobre su plan de dolarización. Esta vez reposteó el mensaje de un usuario de la red social X después de las palabras de la expresidenta Cristina Kirchner. En este caso, el presidente reposteó la opinión del director de Economía y Finanzas de Romano Group, Alfredo Romano, y en el tuit Romano citó la frase de Cristina Kirchner sobre la inflación y la escasez de dólares y remarcó que la dolarización es el único camino para evitar los desmanes del populismo argentino. Bueno, Leandro, y de la dolarización están hablando todos, el presidente, los especialistas en economía, los políticos, el oficialismo, la oposición. ¿Tenés dato del radicalismo en este caso? Sí, vos sabés que en la oposición hay muchas personas, muchos dirigentes muy importantes que están convencidos que Javier Milei va a intentar dolarizar la economía y lo va a hacer en el corto plazo, en el segundo trimestre de este año, cuando entren los dólares de la cosecha gruesa. No solo Cristina lo piensa, sino también otros referentes del peronismo, por ejemplo Martín Guzmán, Matías Culfas, pero también figuras importantes del radicalismo. Entre ellos, Martín Lustó fue quien se expresó diciendo de que la oposición debiera trazar una línea roja e intentar evitar que se dolarice la economía argentina, porque eso es irreversible y no tiene vuelta atrás. Vamos a escuchar sus palabras. ¿De qué tengo miedo? De que este plan que hasta ahora es solo aumento de algunos impuestos y aumento de algunas tarifas y una enorme licuación de nuestros ingresos que afecta particularmente a la clase media y a la clase media baja, ¿no? Porque has tenido una suba de todos los precios de una manera desmedida que hace que si llegabas al 30, ahora llegás al 20, si llegabas al 20, ahora llegás al 10, y si no, no llegás a ningún lugar y está generando una angustia muy grande. Yo tengo miedo de que eso en algún momento se transforme en algo que sea irreversible, que es la dolarización. ¿Qué le falta a esto que hizo él? Hasta ahora le hizo un ajuste de todo tipo y color. El ajuste de todo tipo y color necesita algo que se llama coordinación de expectativas. Que, ¿y hacia dónde vamos todos juntos? Ahí estamos, con los vaivenes a propósito del dólar. Pero cuando volvamos de la pausa, vamos a darte más información y un tema que es muy alentador, que tiene que ver con la salud y con un tratamiento que acaba de ser aprobado en la Argentina. Todo esto y más, como siempre, aquí en estas noticias a las 20:30. Salud, sobre todo porque ANMAT aprobó el uso de un medicamento, nada más ni nada menos que para ayudar a tener una mejor calidad de vida en todos aquellos pacientes que padecen cáncer, pero un cáncer muy particular, que es el cáncer de pulmón en un estadio específico. Para hablar de este tema, quiero saludar al doctor Claudio Martín, que es el jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming y además es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Oncología. Doctor, muchas gracias por estar hoy aquí. Un tema muy importante, muy sensible, que de alguna manera, en medio de esta situación tan delicada y aún hablando de cáncer, trae esperanza. ¿Por qué? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Esta es una nueva terapia para un grupo de pacientes que en la actualidad no tenían un tratamiento más allá de lo clásico que es la quimioterapia. En la actualidad, el cáncer de pulmón, cuando aparecen ya con metástasis,
nosotros en más de la mitad de los casos podemos identificar a través de un análisis que se hace en la misma biopsia con la cual te hacen el diagnóstico, podemos identificar un cambio molecular que es el que conduce, el que hace crecer ese tumor. Sí. Esto lo podemos identificar en la mitad de los casos y en prácticamente un 30% tenemos la posibilidad de dar una terapia dirigida contra este cambio molecular. Sí. Había uno de estos cambios moleculares especial que se observa alrededor del 2 a 4 o 6% de los pacientes con cáncer pulmonar que no tenían un tratamiento de estas terapias dirigidas. ¿Ahora ese tratamiento sí existe? ¿Fue aprobado? Claro, exactamente. Este es un tratamiento, primero que es novedoso porque es un anticuerpo. Los anticuerpos habitualmente van dirigidos contra un receptor, digamos, eso es el concepto que todos tenemos, ¿no? El anticuerpo va a un lugar. Este va a dos, se une a dos receptores que están involucrados en hacer crecer la célula tumoral en cáncer pulmonar. Cuando uno puede identificar este cambio molecular, que como te repetí está presente en un poco más del 2% de los pacientes con cáncer pulmonar, esta es una terapia novedosa que, bueno, ha mostrado una muy buena efectividad en pacientes que ya han recibido quimioterapia. Ahora, son pacientes que han hecho metástasis, además, y puede aplicarse en esa situación. Y por otro lado, ¿cuáles son los beneficios que han podido detectar y en qué porcentaje? Sí, estos tratamientos son para pacientes que debutan con metástasis. En la actualidad, el cáncer de pulmón, digamos, hace 15 años prácticamente no había otra cosa que la quimioterapia. Ahora hay muchísimos tratamientos que permiten, aún en pacientes con metástasis, transformar esta enfermedad en crónica y que los pacientes vivan muchísimos años y que vivan con una buena calidad de vida y sigan con su trabajo y sus actividades. Cuando nosotros encontrábamos este cambio molecular en los pacientes, que lo estudiamos, no teníamos un tratamiento para hacerlo. Hacíamos quimioterapia y no había ningún otro tratamiento más. Ahora se suma esto, esta medicación se llama Amivantamab. Esta medicación ha mostrado que prácticamente entre un 40 a un 50% de los pacientes los tumores pueden achicarse, sí. El tumor se puede controlar durante bastantes meses y la supervivencia casi duplica o triplica lo que había antes de la disponibilidad de esta medicación. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? El tema de... Yo sé que es duro. El tema de hablar, cuando uno habla... Cuantificar a partir de las experiencias que usted observa en el consultorio, ¿con qué nos encontraríamos? Cuando uno habla de cuánto viven, hablamos de promedios. Claro. Como yo le digo. Y en general, supongamos, esto ha duplicado el promedio de supervivencia y lo ha llevado a más de 23 meses de promedio. Como yo le explico a los pacientes, no me gusta hablar de promedio porque cada paciente es el 100% de vos mismo y así como hay algunos que viven menos de ese promedio, para decirlo fácil, hay muchos que viven mucho más. Y hoy por hoy, sobre todo esto es un avance notable para este subgrupo de pacientes y hay muchas otras moléculas en estudio para esto mismo y lo que estamos haciendo hoy en la práctica es secuenciar los tratamientos, hacer que muchas veces uno le dice al paciente, bueno, mirá, está esto es nuevo, esto permite extender tu vida, mejorar tu calidad de vida y en este transcurso de tiempo es probable que aparezca otra medicación nueva, claro, de todo lo que está en estudio, de todo lo que está estudiándose precisamente y que eso pueda secuenciar el tratamiento y transformar el cáncer, cada vez se está logrando más, en algo crónico. Claro. ¿Cómo se aplica esta terapia? Esta es una medicación, es una terapia dirigida, es un anticuerpo monoclonal, pero esta terapia se hace endovenosa. Ajá. En general es una medicación muy bien tolerada, se hace al principio semanal, después cada 15 días, parecido a lo que uno aplica a la quimioterapia, pero los eventos adversos son bastante menos frecuentes y generalmente son bastante tolerables o leves. ¿Es una droga de producción local o hay que importarla? No, esta es una droga importada de un laboratorio internacional y la droga es importada.
al menos por ahora, hasta que eventualmente se pueda producir algún biosimilar, que se llama. Claro. Doctor, ¿y cómo hace un paciente para, en este contexto, con este valor del tipo de cambio, esta situación que incluso estábamos hablando con Leandro y con Ismael Bermúdez, para en una situación tan delicada conseguir su medicamento? Bueno, todas estas medicaciones, una vez que están aprobadas por la ANMAT, deberían ser cubiertas por los diferentes subsistemas de salud. Ajá. Tanto el público como las obras sociales como los privados. Eso es bastante heterogéneo en nuestra realidad, con las medicaciones que ya están disponibles antes de que también son muchas veces medicaciones de alto costo. ¿Cuánto cuesta esta droga? La verdad que yo eso no desconozco ese dato. Claro. Pero todas estas nuevas medicaciones en oncología son medicaciones de alto costo. Claro. Y yo trabajo tanto en el ámbito público y el ámbito privado, y es bastante heterogéneo el acceso a estas medicaciones de alto costo. Me imagino lo que debe ser tener que afrontar en el consultorio una situación en la que hay una perspectiva de esperanza, de sobrevida, de mejor calidad de vida, y una situación tan dura en el otro lado, decir, bueno, necesito importar la droga, pero afrontar ese costo. ¿Cómo se convive en el momento de ejercer la medicina y afrontar estos dos polos? Y bueno, es un desafío bastante complejo, porque uno sabe que hay medicaciones. Generalmente lo que uno trata es que el sistema de salud le provea al paciente la medicación que le va a ser útil y que uno sabe que va a mejorar su expectativa de supervivencia y su calidad de vida. Así que generalmente vamos por pedir la medicación al sistema de salud que el paciente disponga. Si el sistema de salud no lo cubre, ahí es una situación difícil que obviamente nosotros como médicos en el consultorio es bastante complejo de subsanar, porque mucho más allá de justificar el uso, llenar todos los papeles que tenemos que llenar para... Sí, lo entiendo. Para eso, finalmente, a veces es complejo enfrentar esa situación cuando uno conoce que hay una medicación que puede mejorar la situación del paciente y el paciente no tenga acceso. Pero claro, eso es lo que ustedes discutían antes. Claro, exactamente. Se da en el marco de otra discusión. Doctor, le agradezco muchísimo. Me quedé con una duda. ¿Más hombres o más mujeres con cáncer de pulmón hoy en la Argentina? En Argentina más hombres. Más hombres. ¿Edad promedio? Todavía fuman más los hombres. ¿Edad promedio? Y alrededor de más de 60 años. Bueno, el promedio. Doctor, le agradecemos muchísimo su trabajo, sus investigaciones y la posibilidad de sumar más vida cuando la situación es tan delicada para muchos pacientes. Bueno, muchas gracias. Es el doctor Claudio Martín, jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming. Gracias. Gracias a usted. La enorme mayoría de los futbolistas quedan marcados por una jugada. Y por más ganador que sea, por más excéntrico que se muestre, el Dibu Martínez no deja de ser un caso más. En este tema que hay que hablar es justamente la tajada que tuvo en la final del mundo, en el último minuto, en la anteúltima jugada ante Kolo Muani. Cuando el partido estaba 3-3, cuando moría el cronómetro y cuando todo parecía que con esa jugada Francia se quedaba con su tercera estrella, finalmente la cuestión fue para Argentina y el Dibu volvió por millonésima vez a recordar qué se le cruzó por la cabeza en ese momento. Escúchame, no hay nadie. ¿Cuántas veces viste la tajada? Una locura, ¿no? Todos los días, 1 año y medio. ¿Te estiraste y que sea lo que Dios quiera o no? Sí, no. Va ahí, me tiro. Después te puede pegar o te puede no, pero... He atajado un par de veces esa tajada acá en la Premier, pero como ese día... ¿Valió la pena todas las estiradas, las elongaciones, los ejercicios? ¿Te hiciste un gimnasio en tu casa? Sigo haciendo pilates, viste, y cuando estiro esa pierna digo, esta me dio la Copa del Mundo. Y nos reímos con la profe, hace muchos años entreno con la misma profe y me dice, no es suerte, ¿sabes? Es entrenamiento. Estiren, ¿no? Estiren. El mensaje es que estiren. Y a mí me dio la Copa del Mundo. A todos.
Bueno, nos vamos, pero queremos saber con qué nos vamos a encontrar cuando salgamos a la calle. A ver, ¿qué pasa con el clima, el tiempo en este momento? La temperatura es de 21 grados, el cielo está despejado y mañana, cuando volvamos a salir a la calle para trabajar, nos vamos a encontrar con un día soleado, con algunos pocos momentos, con algunas nubes. El amanecer va a ser el momento menos caluroso, con 21 grados de mínima, pero atención porque a la tarde otra vez nos vamos a encontrar con tiempo primaveral, con una máxima que va a tocar los 25 grados y con una tarde con mucho sol. Insisto, me gusta este clima. Hasta aquí te hemos contado todo lo que pasa en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mucha información, mucha data, muchas noticias, como siempre aquí, en estas que son las noticias a las 20:30. Nos vemos mañana, que tengas un buen descanso y buenas noches. Chao.